Hola, soy el profesor Rafael Jiménez y en esta sesión vamos a revisar el segundo tema de la asignatura de Auditoría Administrativa 1, que se refiere a las normas y procedimientos de auditoría de estados financieros. Para eso tenemos que saber primero qué son las normas de auditoría y básicamente las normas de auditoría son los lineamientos de calidad a seguir en el desarrollo de un trabajo de auditoría y que se refieren al cumplimiento enunciativo y no limitativo de la personalidad del auditor, del trabajo que realiza y de la información que presenta como conclusión del trabajo para el cual fue contratado. Es decir, las normas de auditoría son la base, los fundamentos o los lineamientos que debe seguir un auditor para desarrollar su trabajo en cuanto al cumplimiento de su trabajo precisamente y no limitado por la personalidad del la personalidad del auditor, es decir, tiene que cumplir con su trabajo no limitando su opinión personal. Por eso menciona que debe realizarlo conforme a la información que presenta, que tiene a la mano y obviamente la conclusión a la que llega debido a su trabajo. Existe una clasificación de las normas de auditoría. Entre ellas podemos encontrar las personales, las de ejecución del trabajo y las de información. Ahorita regresaremos a esta parte de la clasificación de las normas de información. Revisemos primero las normas personales y son básicamente las que les permiten desarrollar adecuadamente un trabajo de auditoría, las cualidades que permite precisamente al auditor desarrollar este trabajo de auditoría. Y bueno, tiene que tener estas tres características, por llamarlas de alguna forma. La de entrenamiento técnico y capacidad profesional, es decir, el contador público que desempeña el trabajo de una auditoría debe tener un adecuado entrenamiento técnico, debe estar capacitado, debe contar, por supuesto, con un título profesional legalmente expedido y reconocido y una adecuada e intachable capacidad profesional que le permita aplicar los lineamientos de la auditoría y por ende llegar a una buena conclusión de su trabajo. Después tenemos la de cuidado y diligencia personal. Esto se refiere a que el auditor debe tener mucho cuidado cuando realiza la auditoría, así como en la realización de su informe o en el dictamen, que ya después abordaremos el tema del dictamen. Aquí debe tener mucho cuidado el auditor respecto a cómo hace el informe o el dictamen, si sigue los lineamientos, si cumple con las bases jurídicas, administrativas y financieras que revisamos en la sesión anterior. Tenemos también la de independencia, que es cuando se realiza un trabajo de auditoría, el contador público debe mantener una independencia mental que le permita emitir como resultado de su trabajo una opinión objetiva e imparcial. Esto también, si recuerdan, lo platicamos en los fundamentos éticos del auditor, en donde cada vez que se realiza un proceso de auditoría debe estar basado en las normas ya mencionadas y además tiene que ejecutar su trabajo de forma objetiva e imparcial. Después tenemos la otra clasificación de las normas, que es la ejecución del trabajo. Estas en general se refieren al cuidado y la diligencia que se debe tener en un trabajo de auditoría, pues de ello depende la imagen positiva y la calidad demostrada por el auditor. Dentro de esta clasificación de las normas de auditoría se presentan estas tres características o estos tres fundamentos. La de la planeación y supervisión.
Para realizar una auditoría es indispensable hacer una planeación antes de iniciar con el trabajo, pues constituye una guía que nos permite optimizar el tiempo y tener una mejor organización. Además, es necesario que las personas que intervienen en el trabajo sean constantemente supervisadas por el responsable de esta o, en determinado caso, por la persona indicada. Aquí observamos claramente que para poder ejecutar su trabajo, para poder llevar a cabo el proceso de auditoría, debe tener una planeación, debe seguir unos lineamientos, tiene que seguir un sistema, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior. También dentro de esta clasificación está del estudio y evaluación del control interno. El auditor debe estudiar y evaluar el control interno de la empresa, pues de los resultados que se obtengan de este dependerá la confianza que se deposita en la misma y por tanto es un factor determinante en la aplicación de la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de la auditoría. Aquí se tiene que tener mucho cuidado con precisamente la información que maneja el auditor y por supuesto los resultados que arroja el dictamen de su trabajo, porque de ello dependerá que se le vuelva a tener la confianza como factor importante en la aplicación de una nueva auditoría y por supuesto la confianza que se tenga de la empresa a la que se le hace este procedimiento. Después tenemos la de obtención de evidencia suficiente y competente. Para que el auditor pueda dar una opinión, deberá sustentarla o respaldarla con las pruebas necesarias, es decir, debe obtener y recabar evidencia relevante y suficiente. Aquí mencionábamos que en todo proceso de auditoría, las personas o la empresa encargada de llevar a cabo este trabajo deben tener la suficiente información, debe contar con las condiciones necesarias para poder emitir su opinión en un dictamen, obviamente esto como resultado final de la auditoría, para que realmente se pueda determinar un trabajo de calidad y un trabajo con resultados adecuados. Después tenemos en la clasificación las normas de información. Esto se refiere a que después de haber realizado el examen correspondiente o la auditoría correspondiente, el auditor estará en condiciones de poder emitir su opinión a través de un dictamen, lo que habíamos comentado, ¿no? Una auditoría es una especie de examen a la que se le aplica a la empresa, ¿no? O a la organización o a la institución a la que se le emite este procedimiento. Este informe o dictamen es el resultado final de todo el procedimiento, de estos pasos sistemáticos que brindará la confianza tanto al auditor en cuanto a su trabajo como a la propia empresa que arroje los resultados positivos respecto a, eh, a realizar una buena auditoría en sí misma, un buen procedimiento y además arrojar resultados positivos como resultado del mismo procedimiento. Aquí podemos ver en el esquema que en el centro de esta triada, por llamarla de alguna forma, está el dictamen o el informe, que es el resultado de la auditoría, en donde como ya habíamos mencionado desde la sesión anterior y ahorita con las normas de la auditoría, es importante que en este dictamen esté la opinión del auditor. Como ya mencionamos, esa opinión debe ser objetiva, debe ser clara, debe ser honesta y debe de seguir los lineamientos eh, ya mencionados. Tiene que tener la información suficiente, tiene que tener la información eh, que sea clara, que sea precisa y que realmente contenga los elementos a auditar. Esta relación es muy importante en el dictamen entre información y opinión, ya que
debe considerar estos aspectos en los estados financieros, ¿no? Particularmente hablando de estados financieros, aunque ya mencionamos que puede haber otro tipo de auditorías, ¿no? Aquí nos enfocamos particularmente a los estados financieros que ya habíamos comentado. Esta relación directa entre información y opinión a la hora de presentar un dictamen es importante porque se puede tener una adecuada y suficiente interpretación de el proceso que se llevó a cabo de auditoría. Por eso estas normas de información son fundamentales. Tiene que tener la información necesaria el auditor, repito, y tiene que tener las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo su trabajo. Esas condiciones de información que le permitan dar una opinión objetiva y clara. Ven esta relación, esta dicotomía que conlleva el dictamen de una auditoría. Una vez que revisamos la clasificación de las normas en la auditoría, es momento de revisar las fuentes de las normas de auditoría. Y para eso primero tenemos que entender qué es una fuente. Bueno, una fuente es el origen o donde nace o donde emana algo. Es decir, en este caso es de dónde proviene, cuál es el origen de las normas de la auditoría. Así pues, la fuente de las normas de auditoría son los orígenes en donde emanan y donde nacen dichas normas. Básicamente podemos entender, podemos ver aquí también en el esquema, que esas fuentes tienen que ver con la base jurídica que en un momento dado mencionamos tanto en la sesión anterior como en las normas al principio de este material. Y tenemos como fuentes o entendemos como fuentes de las normas a la costumbre, a los usos, a la evolución tecnológica y al proceso del Instituto Mexicano de como mencionaba, perdón, las fuentes que entendemos de las normas de auditoría son la costumbre, los usos, la evolución tecnológica y el proceso o los procesos del Instituto Mexicano de los Contadores Públicos. Aquí una disculpa, se cambió la P por la C. Pero estas son básicamente las fuentes de las normas de auditoría que podemos entender en nuestro país. Por costumbre, debemos entender que es la repetición constante de acciones que la colectividad considera obligatoria, es decir, aquellas acciones que se van repitiendo particularmente en el proceso de auditoría y que son adaptadas y que son aceptadas después de un tiempo para poder llevar a cabo estos procedimientos. Los usos, que también es una repetición constante de hechos, la evolución tecnológica, que esto también tenía que ver, o más bien tiene que ver con los sistemas tecnológicos que hemos visto en la otra asignatura, en estos procesos de cambio paulatinos que modifican las estructuras, los patrones o las modas en una organización, ¿no? Moda en el entendido de procedimientos que se llevan a cabo dentro de la organización, ¿ok? Inclusive se pueden hablar de modas desde el punto de vista estadístico. Y los procedimientos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, perdón, que son aquellos pasos y procedimientos a seguir y que crean precisamente en el territorio nacional para que todos aquellos que lleven a cabo estos procedimientos de auditoría, bueno, estandaricen sus procedimientos. Ujú, y que sepan exactamente cómo proceder frente a alguno de estos pasos o o en alguna parte de este sistema de la auditoría. Entonces, repito, en cuanto al Instituto Mexicano de los Contadores Públicos, son los pasos o procedimientos a seguir en la creación y modificación de las normas de auditoría.